Que la paz y la gracia de nuestro Señor sea con todos vosotros. Hoy vamos a tocar un tema muy importante, un tema muy bonito, pero también a la vez preocupante. ¿Por qué preocupante? Porque mucha gente no conoce lo que vamos a hablar, no conoce de las virtudes, de las ventajas, del privilegio que tiene el Perú. Efectivamente, de eso vamos a hablar, acerca del Perú privilegiado. ¿Por qué? De repente nosotros no hemos sabido hasta el día de hoy que el Perú es privilegiado, pero sí, el Perú es privilegiado. Y de acuerdo a las escrituras vamos a hacer saber esto. A menudo de repente te has preguntado por qué el privilegio del Perú, y hemos escuchado por ahí frases como que el Perú tiene costa, sierra y selva y mar y mucha materia prima, rica por supuesto. En el Perú se encuentra la fuente de agua dulce más grande del mundo, que es el río Amazonas. En el Perú se encuentra el ombligo del mundo, el ombligo de la tierra, el mejor clima del mundo, el mejor café, el mejor cacao del mundo y una larga lista de privilegios que van a enriquecer esta bendición que tiene el Perú. La razón principal por la que el Perú es privilegiado es porque en el Perú tenía que suceder la segunda venida de Cristo. Así es, así como lo escuchas. En el Perú tenía que suceder la segunda venida de Cristo. Es por eso que el Perú es privilegiado. Y de esto vamos a hablar. La Biblia hablará del Perú, los profetas hablaron del Perú, los estudiadores, los científicos hablan acerca de esto. Pues sí, efectivamente. Existen varias maneras de poder sustentar esta profecía, porque en definitiva es una profecía. Lo malo es que a mucha gente no nos gusta leer, no nos gusta investigar, y solo nos resignamos a escuchar todo lo que comentan y lo que mencionan. Al final somos engañados. Pero por eso debemos tener el hábito de investigar. Es efectivamente por eso que debemos leer, debemos conocer. Voy a citar algunos libros muy antiguos, inclusive algunos libros apócrifos que hablaron acerca de esta realidad. También voy a citar a algunos estudiadores científicos, entre matemáticos, médicos, astrónomos, cosmobiólogos, que han dedicado mucho tiempo de su vida al estudio de estas situaciones y se han encontrado con una realidad muy bonita, de que en el Perú efectivamente tenía que suceder la segunda venida de Cristo. Ok, sin más preámbulos, empecemos. Vamos a abrir las escrituras y vamos a leer. Vamos a iniciar por lo que nos dice Mateo, capítulo 23, versículo 37. Empezamos a hablar acerca del Perú privilegiado. Evangelio de San Mateo, capítulo 23, versículo 37. ¿Qué nos dirá las Sagradas Escrituras? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus pollos debajo de las alas, y no quisiste? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Todo el tiempo Dios siempre envió a sus profetas, a sus predicadores, a sus enviados a salvar a la humanidad desde el principio. Y Jerusalén nunca quiso escucharlos. Jerusalén, cuando se refiere, habla de allá del oriente, de la tierra de Palestina, donde vino el Señor Jesús. Por ejemplo, en el tiempo de Noé, Noé vino anunciando de que iba a venir un diluvio y que si nosotros no nos apercibiéramos a entrar en el arca, íbamos a morir. Y fue así. La gente le creyó, no le creyó. Mucho tiempo predicó Noé y no le creyeron. Luego vino Lot, también predicó de que iba a venir juicio en forma de lluvias de fuego. Y la gente se burlaba y lo menospreciaba y no le creían. Así vino Abraham, Isaac, Jacob, Ezequiel, Daniel y todos los profetas hasta el tiempo de Juan y Jesús. Y a todos lo hicieron lo mismo, se burlaron, no le creyeron, lo mataron, así como al profeta Ezequiel, que murió siendo un mártir, así como a Isaías, que lo aserraron en dos y lo mataron, así como a Juan, que por el capricho de una mujer llegaron a cortarle la cabeza en un plato, y así como al Señor Jesús. Por eso Dios dice que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. Todo el tiempo Dios siempre quiso salvar a su pueblo, pero su pueblo no le hizo caso. Por último, ¿qué hace Dios después de haber mandado a sus profetas, a sus enseñadores, a sus predicadores? Manda a su hijo, diciendo él, tal vez al ver a mi hijo tendrán respeto. Pero la gente ya estaba carcomido de maldad. Mateo capítulo 21, versículo 37 y 38. Y a la postre les envió su hijo. Ahí está, a la postre quiere decir por último, les envió su hijo. ¿A quién envió Dios?
al Señor Jesús, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. 38. Mas los labradores, viendo al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y tomemos su heredad. Los labradores, dice, al ver al hijo, iban a entregarlo a muerte, porque ya estaban carcomidos por la maldad. De esa forma, los judíos, los orientales, entregaron a muerte al Hijo de Dios. Entonces, ¿qué hace Dios con toda esta realidad? Mateo capítulo 23, versículo 38. Mateo 23, 38. ¿Qué hace Dios? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Dios quita la promesa, arranca el Espíritu del Señor de allá del oriente y deja esa casa desierta. ¿Pero qué hace Dios? Dios quitará la promesa y se lo dejará al pueblo sin promesa. Mateo capítulo 21, versículo 43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que haga los frutos de él. Dios iba a quitar esta promesa de tener al Hijo de Dios, de tener al Espíritu Santo allá. Iba a quitar esa promesa y se lo va a dar a gente que haga frutos de él. Dios quita la promesa a los judíos, a los orientales. ¿Por qué? Porque mataron siempre a sus profetas, a sus enviados, y por último mataron al Hijo de Dios. Entonces Dios quita la promesa y se la da, dice, a gente que haga frutos de él. ¿A quién tenía que dárselos? Libro de Romanos, capítulo 11, versículo 11. Romanos 11, 11. Digo pues, ¿han tropezado para que cayesen? En ninguna manera. Pero por el tropiezo de ellos vino la salud a los gentiles. Por el tropiezo de ellos, ¿en qué tropezaron los judíos? Tropezaron en la piedra de tropiezo, es decir, en el Hijo amado de Dios. Y por su tropiezo dice que viene la salvación, salud quiere decir salvación, a los gentiles, para que fuesen provocados a celos. Si Dios quita la promesa de los judíos y se la da a los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? Gentiles, de acuerdo al término bíblico, libro de Romanos, capítulo 2, versículo 14, vamos a ver quiénes son los gentiles. Porque los gentiles que no tienen ley, ahí está, mira, los gentiles que no tienen ley. Y esto efectivamente lo recalca Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 5. Dice así, no con afecto de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. ¿Quiénes son los gentiles? Gentiles se les denomina a aquellas personas que nunca conocieron nada de Dios, no saben nada de la ley de Dios, como decir personas inocentes. Pero los judíos y la tierra del oriente ya no eran inocentes, porque ellos sabían que desde el tiempo de Adán y Eva, Dios siempre ordenó sus promesas, sus ordenanzas, su alternativa de salvación en la tierra del oriente. ¿Y dónde estarían entonces los gentiles, quienes iban a recibir esta promesa de Dios, de recibir la venida del Salvador, la venida del Hijo de Dios? Esto se tiene que cumplir. Para esto vamos a leer un libro apócrifo, el libro del Apocalipsis de Elías, en el capítulo 2, versículo 6. Quiero lecturarles a la letra, dice, un rey se levantará en las tierras del occidente, a quien llamarán Rey de Paz. El apócrifo del Apocalipsis de Elías mencionaba de que un rey tenía que levantarse en las tierras del occidente. Y tiene sentido, porque todo el oriente, es decir, Medio Oriente, Asia, Europa, África, ya conocían acerca de la historia bíblica. En Egipto, por ejemplo, vino Moisés. Al Medio Oriente vino el mismo Señor Jesús y los profetas. Hasta Europa llegó Pablo predicando. Todo el Oriente ya conocía acerca de la salvación de Dios. Ellos no pueden ser gentiles. Pero ¿dónde no había llegado la promesa de Dios? ¿Dónde no había sido predicado? En el occidente. Y esto es lo que recalca este libro apócrifo. Pero vámonos a las Sagradas Escrituras. Libro del profeta Isaías, en el capítulo 43, versículo 5. Isaías profeta, capítulo 43, versículo 5. Dice así, no temas, porque yo soy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Ahí está. Dios trae la generación de sus hijos, la generación del pueblo de Israel, del oriente. Pero ¿de dónde dice lo va a recoger para el postrer tiempo? Del occidente. Por eso habla, del oriente traeré, habla para el tiempo futuro, y del occidente te recogeré.
Y esto también en forma de parábola o de profecía lo dijo el Señor Jesús, Evangelio de San Mateo capítulo 24, versículo 27. Mateo 24, 27. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, mira cómo hace una comparación, así también será la venida del Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es el que va a ejecutar este tercer juicio. Y así vendrá, dice, como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Hablaba de que del oriente al occidente tenía que venir. Y efectivamente esto es lo que describen los profetas. Pero ustedes me dirán, pero hermano, la Escritura dice de que el Hijo de Dios tenía que venir exactamente en Belén de Judea. Y en el occidente tenemos América del Norte y América del Sur y muchos países. ¿A dónde tenía que venir la promesa de Dios en su segunda venida del Señor Jesucristo? Ok, nos vamos al libro de Job. ¿A qué parte del occidente? El libro de Job, capítulo 23, versículo 8 y 9. Vamos a lectura parte por parte para poder entender. 23:8 dice: He aquí yo iré al oriente, está hablando el Espíritu de Dios, y no lo hallaré. Dios no haya promesa, no haya lugar en el oriente. ¿Por qué? Porque allá mataron a sus profetas y mataron a su hijo. Y no lo hallaré, allá no haya promesa de Dios. Y al occidente, ahora sí, ve al occidente. Como ya no hay promesa en el oriente, tarjamos al oriente y nos vamos al occidente. Antes de explicar esto, queremos hacer saber de que la Tierra es como una pelota, ¿no? Y si lo partimos verticalmente en dos, veríamos un mapa mundi. A un lado el hemisferio oriental, donde está Europa, África, Asia, y al otro lado el hemisferio occidental, donde está América del Norte y América del Sur. En el oriente, Dios ya no haya promesa, porque allá mataron a su hijo. Entonces nos centramos en el occidente. El versículo 9 va a aclarar: si al norte él obrare, si al norte, como no está en el oriente, para su segunda venida, nos centramos en el occidente. De la línea ecuatorial para arriba se llama norte, América del Norte. Si al norte él obrare, yo no lo veré. Dios no mira con promesa al norte. ¿Por qué? Hay muchas razones. Ahí se encuentran las organizaciones internacionales, que querramos o no tienen mucho que ver también con el propósito de la marca de la bestia, que es un tema que también debemos conocer. Si al norte él obrare, yo no lo veré. Al sur se esconderá. Mira que dice, al sur se esconderá. En otra versión dice mediodía. Mediodía quiere decir sur. Como también lo escribe un libro muy antiguo, un libro apócrifo, que fue encontrado en las cuevas de Qumran, en el libro de Enoch, capítulo 77, versículo 1, para aclarar lo del mediodía. Al norte lo llamarán este, porque es primero. Al sur lo llamarán mediodía, porque allí habita el grande, y en él reside el bendito por siempre. Ya hablaba de una profecía de que en el sur, dice, iba a estar el grande, el bendito por siempre. En las tierras del sur, efectivamente ya no estamos hablando del oriente, sino del occidente. Pero ustedes me dirán, pero hermano, yo quiero que me diga en qué parte exactamente tenía que acontecer esta venida de la promesa de Dios, de que Dios tenía que poner su mano por segunda vez. Ok, vamos a leer libro de Isaías, capítulo 19, versículo 18. Y aquí quiero comentarles, hablando específicamente de América del Sur, Isaías 19, 18. Nos vamos a remontar hacia el siglo XV más o menos. Dice así, 19, 18. En aquel tiempo habrá en Egipto 5 ciudades, acuérdense de eso, 5 ciudades, que hablen la lengua de Canaán, un solo idioma van a hablar, y que juren por Jehová de los ejércitos, todos van a creer en Dios. Una de ellas se llamará la ciudad de Eres. A ver, en aquel tiempo habrá, está hablando para el tiempo futuro, 5 ciudades. En el siglo XV, exactamente en esta parte de la tierra de América del Sur, hubo un imperio, en los años 1500, el imperio del Tahuantinsuyo, o el imperio incaico, como lo conocemos, que proféticamente abarcó hasta Chile por el sur, Bolivia y Argentina, y por el norte llegó hasta lo que es Ecuador, y por el centro, Perú. 5 países que hablaban un solo idioma. ¿Qué idioma hablaban los incas? El quechua, por supuesto, el idioma quechua es el idioma neto del Perú.
Y luego dice, y que juren por Jehová de los ejércitos. Todos van a creer en Dios. A nuestros días, todo mundo cree en Dios. Pero una de ellas se llamará la ciudad de Eres. Una de esas 5 ciudades se llamará ciudad de Eres. ¿Qué quiere decir el término Eres? Con H y con Z. Esto es una palabra hebrea que si nos vamos al diccionario bíblico, o simplemente cambiamos de versión, leemos la Biblia católica, dice, una de ellas se llamará Ciudad del Sol. Una de las 5 ciudades iba a ser la Ciudad del Sol. Y usted se preguntará, ¿cuál es esa Ciudad del Sol? Estamos en América del Sur, y donde Dios tenía que volver su mano. Ahora vamos a leer. Libro de Ezequiel. ¿A qué parte de estos 5 ciudades o a qué parte de América del Sur? Todavía no está aclarando. Solo dice que una se llamará Ciudad del Sol. ¿Cuál será esa Ciudad del Sol que va a recibir la mano de Dios? Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo 38, versículo 2. Para arrebatar despojos y para tomar presa. Para arrebatar. ¿Qué cosa fue arrebatado de lo que fue despojado? Lo que despojaron en primer lugar los judíos fue al Hijo amado de Dios. No creyeron en Él. Y Dios arrebata, junto con Él, arrebata sus 10 mandamientos, que llegan aquí al Perú en el año 1958, el 27 de octubre exactamente, cuando la ley de Dios sale a los ojos del mundo. También junto con esto viene el culto del sábado, la luna nueva, las fiestas, la túnica, la ofrenda, en fin, y todas las costumbres, los ritos sagrados que se practicaban antes en el Oriente, iba a ser despojado y eso iba a ser arrebatado. Vuelvo a la lectura. Para arrebatar despojos y para tomar presa, ¿se dan cuenta? Para tornar tu mano sobre las tierras desiertas ya pobladas. ¿Qué quiere decir eso? La mano de Dios que antes estaba en el Oriente, tenía que tornar, tenía que volver sobre las tierras desiertas, pero ya están pobladas. ¿Qué quiere decir esto? Tierra desierta en el conocimiento de Dios, o sea, gentiles. En estas partes de la tierra es donde la gente nunca escuchó la predicación ni de los profetas, ni ningún apóstol llegó aquí a América, ni del norte ni del sur. Pero ya hemos visto que específicamente viene América del Sur. Ahí pondrá sus pies el grande, el todopoderoso. A esta parte dice tenía que venir la mano de Dios. ¿Pero dónde? ¿Qué más dice? Sobre las tierras desiertas ya pobladas y sobre el pueblo recogido de las gentes, que vive de la ganadería y la agricultura. Esa tierra dice vive de la ganadería y la agricultura, que moran en el ombligo de la tierra. Miren, señores, esta maravilla. El ombligo de la tierra. Ahí dice mora esa gente que va a recibir la mano de Dios cuando vuelva. Esa mano de Dios es el Hijo amado de Dios, el Hijo del Hombre, el Cristo, el Salvador, el Mesías, el ungido de Dios. Él tenía que volver aquí, al ombligo de la tierra. Pero ustedes se preguntan, ¿dónde es el ombligo de la tierra? Solo basta con googlear y ahí encontramos dónde es el ombligo de la tierra. Científicamente, políticamente, geográficamente está comprobado que el ombligo de la tierra es Cusco, Machu Picchu. Pero vamos a demostrarlo bíblicamente. Libro del profeta Isaías, capítulo 2, versículo 1, 2 y 3. Isaías. Vamos a ver dónde es el ombligo de la tierra. Capítulo 2, 1 dice, lo que vio Isaías, hijo de Amós, tocante a Judá y a Jerusalén. Esto es una visión, lo que vio Isaías. Y acontecerá que en lo postrero de los tiempos, está hablando para el tiempo futuro, que será confirmado el monte de la casa de Jehová por cabeza de los montes, o sea, un monte más importante. Y será ensalzado sobre los collados y correrán a él todas las gentes. Mucha gente de diferentes partes del mundo va a venir, dice, a conocer esta casa donde Dios iba a morar. 3. Y vendrán a él muchos pueblos. Mira, vendrán, habla para el tiempo futuro, muchos pueblos, muchos países. Y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Mira, ahí va a estar la casa de Dios, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. ¿Qué quiere decir todo esto? Ahí en el capítulo 2, en la Biblia latinoamericana, ahora sí recomiendo específicamente leer la Biblia latinoamericana, que es la que tiene en el pie de página una aclaración. En esa aclaración a veces tiene un círculo de leyenda o un signo de más y en la parte final del pie de página está la aclaración. ¿Qué es lo que dice en la aclaración? ¿A qué se refiere? Comentario.
Dice así, Isaías, capítulo 2, versículo 1-2. Esta es una visión aparentemente irreal. ¿Se acuerdan que el profeta había visto una visión? Ok, aparentemente irreal, dice, y que sin embargo se va cumpliendo y se cumplirá. El pequeño cerro que domina la ciudad de David y que soporta el templo de Salomón ha pasado a ser en esta visión el ombligo del universo. Nuevamente nos menciona el ombligo del universo. Nada menos que un Machu Picchu a escala mundial, estimados hermanos. El Perú es privilegiado, porque del Perú hablaron ya los profetas. Aquí en el Machu Picchu, en el Perú, tenía que suceder la segunda venida de Cristo, el retorno de la mano de Dios. Aquí en el Perú, ¿qué más nos dice? Nada menos que un Machu Picchu a escala mundial, pues allá se dirigen todas las naciones. Recuerdan que leíamos que aquí van a venir, dice, a conocer a la casa de Dios, donde mora Dios, todas las naciones. Cuando los turistas vienen al Perú, no vienen para conocer Lima, sino vienen para conocer Machu Picchu. Este país es un lugar privilegiado. El Perú es privilegiado, este es un orgullo tremendo que debemos sentir todos los peruanos, pero esto nunca nos van a enseñar. Ni aunque nos vayamos a las mejores universidades, ni a los mejores centros de teología, no nos van a enseñar. ¿Por qué? Y tengo que decirlo con vergüenza, porque muchos queremos enseñar solamente para ganar dinero, para lucrarse. Queremos enseñar los diezmos, las primicias, las ofrendas, y todo para el lucro del pastor. ¿Cómo entregarán ese dinero si Dios es espíritu? Dios no quiere plata, lo que Dios quiere es obediencia a sus mandamientos. Por eso estamos enseñando que el Perú es privilegiado. Y aquí en el Perú tenía que ser la segunda venida de Cristo. Ok, dice, pues allá se dirigen todas las naciones. Continuando. ¿Por qué vienen? Está hablando la aclaración mismo. Porque saben que necesitan de la palabra de Dios. Miren, la palabra de Dios nace aquí en el Perú el 27 de octubre de 1958. Y después de agotarse los recursos de la ciencia, de la economía y de la política, después de agotarse estos recursos, porque la ciencia se va a ir acabando, la ciencia del hombre no va a durar mucho. Los médicos se van a olvidar las fórmulas de cómo curar a los enfermos. La economía, se va a venir una recesión económica nacional e internacional. Y es cierto, va a haber pérdidas, y eso es lo que estaba anunciando el profeta Isaías. Después de agotarse los recursos de la ciencia, de la economía y la política, porque va a llegar el momento que los políticos no van a poder solucionar ningún problema, reconocen que necesitan de una enseñanza. Ahí recién la gente se va a dar cuenta. Creo que vamos a tener que buscar a Dios. Ahora es el momento de buscar a Dios. En este lugar donde Dios había anticipado que iba a poner sus pies, en el Perú, es la promesa de Dios. Después de agotarse los recursos de la ciencia, la economía y la política, necesitan de una revelación de Dios. La palabra Torá, que en los tiempos posteriores pasará a designar la ley, significa el comienzo de una enseñanza entregada por Dios, como traducimos aquí. ¡Qué maravilla! Ustedes, estimados hermanos, ¿sabían que la Biblia hablaba del Perú? Tal vez muchos de nosotros desconocíamos, pero ahora estamos aclarando para que se sientan y todos nos sintamos orgullosos de ser peruanos. Finalmente, quiero mencionar que esto no solamente lo dice la Biblia, sino que lo dicen unos autores que se dedicaron al estudio profundo, por ejemplo, de la Gran Pirámide. En los estudios de la Gran Pirámide, basados en el lenguaje matemático de la pulgada piramidal, hablan cosas que en realidad tenían que cumplirse en este tiempo. El escriba Masurdi, por ejemplo, que fue un copto del siglo X, que habla que el faraón Suriel mandó a construir las pirámides, Georges Barbarien y el doctor Davison, entre otros como Spencer Lewis, científicos, antropólogos, egiptólogos, matemáticos que se dedicaron al estudio de la Gran Pirámide. Resalto uno muy importante, a Rodolfo Benavides, que en su libro Dramática Profecía de la Gran Pirámide, en el año 1952, en la página 303, describe la siguiente frase: la venida del Mesías, o Hijo de Dios, está próxima, y habrá de ocurrir antes del 2000. Y se dice que el Mesías actualmente ya encarnó, y que es un hombre joven, y el mundo lo conocerá en el momento de la mayor tribulación. Esto escribe Rodolfo Benavides en su libro Dramática Profecía de la Gran Pirámide. Estaba diciendo que el Mesías va a venir alrededor del 2000. Asimismo, también quiero citar uno de los autores que en realidad vale la pena mencionar, cuyo nombre es francés, el doctor Serge Reynaud de la Ferrière,
un francés astrólogo, cosmobiólogo, matemático, doctor en medicina, presidente fundador de la Asociación Mundial de Cosmobiología y también fue presidente de la Federación Internacional de las Sociedades Científicas, un personaje muy reconocido. Al llegar a Caracas, un 18 de enero del año 1954, para el Diario Nacional le entrevistó un periodista llamado Pacheco Soublet. Y entre conversaciones llegaron al tema acerca de la venida de Jesús. Y el periodista le preguntó, ¿cuándo será la venida del Mesías? El doctor Reynaud de la Ferrier respondió, hay que prepararse para el ciclo de los años 2000. El Mesías aparecerá en América. Estoy persuadido de que el instante se acerca, dijo el doctor de la Ferrier. Después de los disturbios debemos esperar la venida de Cristo Rey. Basado en la cosmobiología y en los astros, la nueva era es de América. El continente es el elegido por el Mesías, tal como lo indicó el profeta Isaías. Estamos dando cuenta lo que fue descrito en el diario El Nacional, el 18 de enero de 1954. Dice así, dijo el doctor de la Ferrier, el signo de Acuario presenta formas iguales a las cadenas de montañas en Perú. Miró a los ojos al periodista Pacheco y le dijo, en el Perú será la segunda venida del Mesías. Carambas, hermanos. El doctor Serge Reynaud de la Ferrier, sus profecías eran tan exactas y eran científicas, basados en la astrología, en la cosmobiología, cosa que los escritos antiguos, como los libros apócrifos y las Sagradas Escrituras y el mismo Señor Jesucristo lo declaró, en el Perú tenía que acontecer la segunda venida de Cristo. Este es el privilegio más grande que tiene el Perú. Además de esto, también quiero mencionar que habiendo tantos lugares en el mundo, para haber nacido, hemos tenido que nacer en el Perú. Y habiendo tantos años en la historia, tuvimos que haber nacido en este tiempo. ¿Acaso es en vano? Habiendo tantas cosas por hacer, en este momento estamos escuchando esta profecía, esta predicación, y nos damos cuenta y nos preguntamos, ¿cómo es posible que yo haya nacido en este tiempo y estar ahora escuchando? Porque no es en vano. Se cumple y se cumplirá lo que dijo el Señor. No me elegisteis vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros. Dios permite que conozcamos esta maravilla, no para callar, sino para transmitir, y con orgullo y con fuerza, de que en el Perú tenía que acontecer la segunda venida de Cristo. Bendito sea Dios, y me voy con una tremenda alegría porque de repente muchos no habían escuchado, y gracias a Dios que ha permitido hoy que compartamos este tema. Será con nosotros hasta otra oportunidad. Y que la paz y la gracia de nuestro Señor sea con todos vosotros.